Buenos días a todas las familias cristianas, buenos días a la iglesia Emmanuel, buenos días a todos aquellos que están con un deseo enorme de escuchar la palabra de Dios. Quiero leer una porción de la palabra de Dios, el Salmo 84. He estado utilizando este salmo, el Salmo 42, relacionados con el anhelo por la casa de Dios. Y dice lo siguiente: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Son hermosos salmos que expresan un deseo enorme de el salmista de estar en la casa de Dios. Sé que tú que me estás escuchando, hermano, tienes un deseo enorme a través de estos tiempos, en estos tiempos en que nos hemos vuelto inmersos, en estos tiempos que nos han obligado a retraernos en nuestros hogares, en nuestras casas. Sé que tienes un intenso deseo de estar en la casa de Dios. Oremos para que esto sea pronto, oremos para que pronto nos reunamos, podamos darnos un abrazo, podamos darnos un saludo y darnos una sonrisa frente a frente. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu nombre. Te doy gracias por tu misericordia y tu bondad y pido en el nombre de Cristo, Señor, que llegues a nuestro corazón y que tu palabra sea fértil, Señor, en tierra fértil, que crezca y que dé fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía que he tomado estos salmos para expresar sentimientos, emociones encontradas respecto de ir a la casa de Dios. Estos salmos resaltan la gran necesidad de estos hombres que escribían, estos poetas, para hacer ver el distanciamiento que había de la casa de Dios. Había en ellos palabras de esperanza, palabras de desaliento, pero también palabras de esperanza, y tenían un gran sentido de desesperación las expresiones que se dan en estos salmos. La expectativa de los salmistas eran: después de la crisis, estoy seguro que estaré en la casa de mi Dios. Esa era la expectativa en medio de la crisis. Ahora, en estos tiempos, en algunos encuentros fortuitos que he tenido con algunas gentes que asisten a la iglesia, otros que asisten a otras iglesias, las voces claman: iremos con mayor entusiasmo y ya no faltaremos. Algunos dicen: ¿cómo se nos ha quitado el domingo, día de bendición, el día del Señor, para poder estar en la casa de Dios? De aquí en adelante, dice, no faltaremos a la congregación de los justos. Son algunas de las frases que me han expresado. Mi pregunta es ahora, y yo diría a los que hayamos quedado, si es que Dios lo permite, ¿cuál será nuestra actitud, nuestra posición y nuestro compromiso en la relación con nuestro Dios, en la relación con su obra, en la relación del propósito que Dios tiene para nosotros, para ti, para mí, en su obra? ¿Cuál será? La Biblia nos revela de algunas decisiones que tomaron algunos hombres después de la crisis. Naamán, que era un general del ejército, del rey de Siria, era leproso, dice la palabra de Dios. Era un hombre muy reconocido, pero era leproso. Esto le llevaría a una crisis emocional, a una crisis espiritual. Aconsejado, Naamán va y busca al profeta, y este le insta que se zambulla 7 veces en el Jordán. Hay detalles que no voy a comentar, solo quiero comentar qué hizo después de la crisis Naamán, después de que fue sanado, después de que tuvo ese encuentro y que hizo lo que el profeta le decía. Segundo de Reyes 5:17 nos dice: porque de aquí en adelante, estas son expresiones de Naamán, el general del ejército del rey de Siria, dice: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
Y él había entendido que Jehová era el Rey de Reyes, soberano Dios, el Dios único. Y su propósito después de la crisis, después de ser sanado, era seguir alabando a Dios, y lo cumplió. Pedro, después de la crisis de la negación, en la cual lloró con amargura cuando Cristo lo vio y se desgarraba su corazón, y después del encuentro que tuvo con Jesucristo, donde le preguntó si lo amaba y donde le declara su amor a Jesucristo, fue un hombre entregado a la obra. Sus epístolas sintetizan la transformación que Pedro sufrió después de la crisis. De estos dos hombres que hablamos, hay muchos testimonios más en relación a aquellos hombres que atravesaron crisis y que fueron después siervos entregados a la obra de Dios. Hay uno en una posición contraria, que es del que quiero hablarles el día de hoy. Este hombre se llama Ezequías. El segundo libro de Reyes, segundo de Crónicas nos habla también de Ezequías. El profeta Isaías nos habla de Ezequías, ya que él fue el que le dio la profecía a Ezequías. Y dice, la Biblia nos enseña que de 25 años era Ezequías cuando fue rey de Jerusalén. Y la palabra de Dios reconoce la labor que Ezequías hizo. Dice la palabra de Dios: hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y en el segundo libro de Reyes dice: no hubo otro como él, ni antes ni después. Qué tremendo, qué obra tan hermosa estaba haciendo Ezequías. ¿Cuál era la obra que estaba haciendo Ezequías? La obra que había hecho Ezequías era, lo primero que hizo era abrir las puertas de la casa de Dios. Esas puertas que cuando estaba el rey Acaz, que era su padre, las había cerrado para que ya no se adorara a Dios. Y él fue y las abrió. Algo está pasando también en nuestros tiempos, que las puertas de nuestro templo están cerradas. No es la misma situación, porque Acaz lo determinó, porque reconoció más a los dioses de Asiria. Inclusive las derrotas que tuvo contra Asiria, el pueblo de Dios, Acaz dijo que eran por causa de esos dioses. Es decir, reconocía más el poder de los dioses que el poder de Dios. Cerró las puertas de la casa de Dios. Pero cuando llega Ezequías, las abre las puertas. Lo primero que hizo, dice: ya no permanecerán más cerradas la casa de Dios, las puertas de la casa de Dios. Quitó los lugares altos donde adoraban y veneraban a los ídolos y a las figuras de los dioses de Damasco y de Siria. Y mientras su padre, como lo dije, atribuyó los triunfos de Siria a sus dioses, al contrario, Ezequías dijo: las derrotas del pueblo de Israel son por causa de la ofensa y del pecado del pueblo de Israel. La apostasía en que había vivido el pueblo de Israel hasta ese tiempo era en gran manera ofensiva para Dios, y Ezequías restablecería la adoración al culto y la religión al Dios verdadero. Era la obra de Ezequías, una obra bárbara. Su fidelidad delante de Dios fue grande, en todo agradó a Dios, dice la palabra de Dios, y lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Pero Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano, y su soberanía no puede ser violentada. La palabra de Dios nos narra de la crisis que Ezequías tuvo. Una crisis tremenda. Por un lado, el ejército de Asiria lo acosaba peligrosamente con la intención de invadirlo y de pelear contra Israel. Ezequías no se sentía en paz porque sabía que podía ser derrotado. Algo estaba mal. Pero sumado a eso, a que el ejército de Asiria lo acosaba, Ezequías contrae una enfermedad y cae en una enfermedad terminal, en una enfermedad que parecería que acabaría con su vida. Y todos sabemos que hemos de morir. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso lo dice Hebreos en el capítulo 9, 27.
Pero una cosa es saber que hemos de morir y otra cosa es saber la causa, el tiempo, el día y la hora. La psicología, la sociología, la neurología y muchas otras ciencias han tratado de descifrar por qué el ser humano tiene tanto temor a la muerte. ¿Por qué el ser humano tiene tanto temor a lo incierto? Conocemos nuestro pasado, sabemos nuestro presente y deseamos un futuro halagüeño, pero la muerte es otra cosa. Nos trae incertidumbre, nos trae congoja, sea que nos anuncie nuestra muerte o sea que alguien que sea tan amado y querido por nosotros vaya a morir. Pero ahí estaba la sentencia. En esa crisis, en medio de esa crisis tremenda de el rey Ezequías, en donde por un lado iba a ser invadido por el ejército de Siria y por el otro lado había caído en una enfermedad maligna. Algunos teólogos dicen que había caído en cáncer, otros dicen que era lepra. La Biblia relata que estaba muy enfermo y la sentencia es que se presenta a Isaías, el profeta, el hijo de Amós, y le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Una declaración tremenda. Si Ezequías tenía esperanza de salir de esa enfermedad, si Ezequías tenía esperanza de ver cómo su ejército derrotaba al ejército de Asiria, aquí terminaba, aquí finalizaba toda esperanza de Ezequías. Había negros nubarrones en su vida, la tormenta estaba grande y era ineludible, se cernía sobre él y sobre su vida la muerte. Sabía que la palabra dada por el profeta era de parte de Dios, no venía de un doctor, no venía de un especialista, no venía de un diagnóstico humano, venía del soberano Señor, grande, Dios poderoso. Y él le decía: no vivirás, sino que morirás. Todo su ser se cimbró, todo el ser de Ezequías, todo su ser se estremeció ante el anuncio de su muerte. ¿Y qué más a lo mejor pensaría él? Todavía no termino mi obra. Quiero entre paréntesis decirles que en un momento de crisis, estando frente a un oncólogo y frente a un radiólogo, después de estudios que me hicieron en la garganta por un absceso que traía, en el momento que me declaran que tengo un proceso maligno, que tengo cáncer, fue un desfallecimiento para mí, un impacto, un golpe. Había un sillón en el consultorio, caí totalmente sentado, debilitado, impactante. Me habían dicho que tenía ese proceso maligno. Y lo primero que se me vino a la mente es: Señor, todavía no he cumplido mi propósito. Señor, todavía mi esposa no la puedo dejar sola, mis hijos no los puedo dejar solos. Todavía me falta mucho por hacer. Se cimbra todo el ser y se vienen cosas oscuras y pensamientos malos. Y Ezequías, le sucedió algo similar. Dice la palabra de Dios que Ezequías volvió su rostro, eso lo dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos del 2 y el 3, dice que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, es decir, la actitud de Ezequías era una actitud de un hombre que sabía que no tenía bajo control su vida, era de un hombre humillado delante de Dios, y volvió su rostro hacia la pared y oró y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Cuando veo esta imagen, me lo quiero imaginar, esta situación que sucedía con Ezequías, el momento que estaba orando. Isaías se empezó a retirar, Isaías se retiró, y cuando iba en el patio, Dios le habla a Isaías y le dice que regrese y le diga que le va a dar otros 15 años. La respuesta a la oración de Ezequías vino de inmediato. Pero se me viene a la mente
¿por qué Esteban no fue salvado? Esteban, un hombre selecto, diácono, lleno del Espíritu, cuando confronta a aquellos que lo acusaron y lo apedrean, él muere, pero él se regocija antes de su muerte de ver cómo Dios lo estaba esperando. La labor a veces que tenemos que hacer en la obra de Dios termina, y cuando Dios nos llama debemos de estar puestos para ser llamados. Pero si hay una oportunidad segunda, una oportunidad que Dios, el soberano Rey, puede darnos, entonces debemos de tener la seguridad de que estaremos sirviéndole al Señor y Rey de Reyes. Fue dramática la reacción de Ezequías, pero Dios respondió inmediatamente a través de Isaías. 15 años más, Dios le dice: no nada más te sanaré, sino también te daré la victoria ante los asirios. Y le recalca a Dios: por amor a mi nombre y por amor a David, tu padre. Era algo maravilloso la respuesta de Dios hacia Ezequías en medio de la crisis. Y después de la crisis, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con Ezequías después de la crisis? Después de la crisis, la palabra de Dios nos narra toda la historia en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, que Ezequías fue grandemente prosperado. Ezequías tuvo riquezas, tuvo gloria, joyas, plata, oro, establos, bestias. Dios le dio muchas riquezas, y tendría que pasar Ezequías una prueba después de la crisis. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios a partir del verso 12: en aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas. Y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Mira, dice un dicho por ahí, que si quieres despertar envidias, muéstrale a los demás por qué eres feliz y con qué eres feliz, lo que te da la felicidad. Ezequías mostró todo su poder a gente pagana, le mostró todo lo que tenía a gente pagana, y despertó la codicia de los babilónicos. Segunda de Crónicas, capítulo 32, nos dice cuál fue el propósito de esos mensajeros que llegaron de Babilonia y que iban con el interés más que nada de saber qué tenía Ezequías, no si estaba enfermo, no, sino de qué tenía. Y dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. Fíjense lo que dice: Dios lo dejó, es decir, Dios le dio la oportunidad a Ezequías para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y acuérdate de esto, que es fundamental: Dios ve tu corazón. Dios está viendo tu corazón, lo que hay en tu corazón. Porque lo que hay en tu corazón, ahí está tu tesoro. Y esos mensajeros fueron, y fue una prueba de Dios para saber cuál iba a ser la actitud de Ezequías. Mala actitud la de Ezequías. Le mostró todo lo que entendía. Y entonces Isaías le pregunta a Ezequías: ¿qué es lo que hiciste? Y Ezequías le dice muy tranquilo: le mostré todo lo que tenía. Y entonces Isaías le dice: ¿sabes lo que vendrá? Le dijo Isaías: la palabra de Jehová, Ezequías le dice a Isaías: la palabra de Jehová que has dado es buena. ¿Sabes qué le decía a Isaías? Isaías le profetizaba que iba a ser conquistado por Babilonia, que sus hijos y sus descendientes iban a ser sometidos por el pueblo de Babilonia, estarían esclavizados por el pueblo de Babilonia, y
Pero eso no le tocaría a Ezequías, y entonces Ezequías le dice, la palabra de que Jehová ha hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Parte de la responsabilidad de esa profecía era la actitud que había tenido Ezequías. Falló Ezequías. Ezequías falló totalmente después de la segunda oportunidad que le dio Dios, cuando le perdonó y cuando le dijo otros 15 años. En esos 15 años Ezequías se equivocó, y todo lo que había hecho en favor de la obra de Dios, todo lo que había levantado la religión, Ezequías se equivocó. Se equivocó tremendamente por haber, cuando no supo aprovechar el tiempo después de la crisis. Cuando Ezequías dice, la palabra que ha hablado Jehová es buena, vemos un egoísmo tremendo, porque él era culpable parte de lo que le iba a suceder al pueblo de Israel. Él era culpable de lo que le sucedería a sus descendientes, tal vez a sus nietos, a sus bisnietos, porque 100 años después vino la conquista del pueblo de Israel por parte de los babilónicos. Pero él decía, la palabra de Jehová es buena. Él notaba un egoísmo tremendo. No pasará en mis días, cuando menos habrá paz y seguridad. Había presunción y negligencia al mostrar todo lo que tenía. Había un egoísmo y no le importaba la suerte de sus descendientes. Hoy, en medio de esta crisis, Dios nos llama. Y tengo un verdadero deseo yo en mi corazón de estar en la casa de Dios. Y tengo un verdadero deseo de estar alabando y glorificando su nombre. Y muchos proyectos que yo tenía pendientes no los he realizado. Y este tiempo me ha invitado a meditar sobre eso. ¿Por qué no los he realizado? Tal vez quede, sea de los que quedemos, del remanente que quede después de esta crisis. Y yo me pregunto, ¿qué voy a hacer después de esta crisis? Y yo te pregunto a ti, ¿qué harás tú después de esta crisis? Esta segunda oportunidad de servir en la obra de Dios. Seamos fieles a Dios, edifiquemos un futuro pensando en nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, pero pensando más en glorificar a Dios. Sirvamos al Señor. Finalizo con esto. El hijo pródigo, después de la crisis, después de haber pedido su hacienda, haberse alejado del padre, llegó un momento en que se acabó el dinero, se acabaron las fiestas, se acabó todo, se acabaron los amigos, buscaba dónde trabajar, dónde comer, y se acordó que tenía un padre maravilloso, y dijo, allá en mi casa están mejor los jornaleros que yo. Y tuvo una determinación. El hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y en esa determinación el hijo pródigo se levantó y regresó a brazos del padre. La historia ustedes la conocen. El padre ni lo dejó terminar. El padre lo abrazó, el padre lo besó, el padre le hizo fiesta, el padre le puso anillo. Dios nos está esperando en una transformación, en un deseo ferviente de servirle, en un deseo ferviente de estar en su obra. Y aquellos proyectos que se te quedaron en mente, si quedamos después de esta crisis, vamos a llevarlos a cabo. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Exhorto a cada uno a vivir una etapa de mayor entrega al Señor y a su obra. Oramos. Padre, te alabo en esta hora. Bendigo tu precioso nombre. Pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú nos des un corazón renovado, intenso, con nuevas fuerzas, Señor, para servirte. Gracias por la bendición que nos has dado hasta hoy, porque tú has sido con nosotros, has cuidado de nosotros, has cuidado de nuestros hijos, has cuidado de nuestros nietos, has cuidado de tu iglesia, Señor. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.